Muy buenas noches con todos. Espero que hayan tenido un excelente día. Hoy vamos a continuar con el estudio que estábamos haciendo el día de ayer. Ayer habíamos visto un poco sobre el párrafo, ¿no? Hoy día vamos a ver, en cambio, sobre técnicas de lectura. Y esto va a ser un estudio un poquito más dinámico, ¿no? Vamos a ver, lo primerito que vamos a hacer es ver un video que vamos a compartir para que ustedes puedan sacar conclusiones acerca del mismo, ¿no? Véanlo, escúchenlo y después yo preguntaré a unas dos o tres personas sobre este video, ¿no? Así que por favor pónganle mucha atención. A través de muchos comentarios y mensajes me han preguntado sobre las estrategias que utilizo para leer todos los libros que he leído y resumido en este canal. Así que en esta ocasión he decidido hacer este video con algunos de los consejos más importantes en cuanto a la lectura. Primero que todo quiero decir que no he tomado ningún curso de lectura rápida y algunos consejos acerca de este tema no me han sido muy útiles. En algunas ocasiones probablemente pueda leer más rápido, pero mi comprensión de lectura disminuye considerablemente. Así que en este caso, el video se enfocará única y exclusivamente en tener una mayor comprensión cuando se lee. Para comenzar, el primer consejo es crear una visión general del material que deseas leer. Esto lo que significa es que cuando tengas que leer un libro o un artículo, no vayas directamente a leer el libro de principio a fin, sino que primero mires cómo está organizado el libro. Mira la biografía, los títulos, subtítulos, cuántos capítulos tiene, mira la tabla de contenido. Mira el libro de principio a fin de esta manera. Esto no te tomará más de 15 minutos. La ventaja de tomarte el tiempo para hacer primero una visión general del texto es que puedes asegurarte de que lo que contiene el libro es consistente con lo que quieres aprender. Cuando inicié este canal, esto era algo que no hacía. ¿Y cuál era el resultado? En muchas ocasiones empezaba a leer el texto y en la mitad de la lectura me daba cuenta que la información contenida no era relevante en lo absoluto con la temática de mi canal. Así que desperdiciaba tiempo valioso que hubiese podido ser mejor aprovechado si me hubiera tomado el tiempo de revisar primero el material. Es de aclarar que en ocasiones no leemos por el simple gusto de aprender, sino porque es un trabajo asignado del colegio o de la universidad. Así que en ese caso sí no tendrías la libertad de leer o no leer, pero el consejo de hacer una visión general sí resulta muy útil, ya que esto mejora significativamente tu capacidad de comprensión. Una vez creada una visión general del texto, escribe todo lo que sepas acerca de los diferentes temas tratados en el libro. Si quieres puedes tomar cada capítulo y hacer con tus palabras una pequeña descripción de lo que ya conoces. Esto te ayudará a ver de qué manera el nuevo material expande el conocimiento que ya tienes. Luego de esto sí puedes empezar a leer el texto. Al hacer todo lo anterior, ya sabes qué conceptos tienes claros, también puedes identificar mejor las ideas y en general tener una visión más detallada de lo que estás leyendo. Una recomendación mientras lees es subrayar las ideas más importantes. Si tu tiempo para leer es limitado, te recomendaría hacer la visión general, escribir todo lo que sabes acerca de lo que vas a leer y posteriormente, en lugar de leer, escuchar un audiolibro mientras estás en el transporte o mientras realizas una actividad que no requiera esfuerzo mental. Un pequeño truco opcional que puedes utilizar es incrementar un poco la velocidad de reproducción del audiolibro. En lo personal, cuando tengo que escuchar las lecturas, acostumbro a incrementar la velocidad en un 50%. Esto lo hago porque en general las narraciones son un poco lentas y a esa velocidad se entiende y se puede ahorrar una tercera parte del tiempo, lo que quiere decir que podrías leer un libro de 6 horas en 4. En caso de que necesites hacer un resumen de la lectura, sí será más recomendable que leas el libro en lugar de escucharlo, o si tienes el tiempo suficiente lo puedes escuchar mientras sigues la lectura. De esta manera puedes pausar la narración cuando encuentres conceptos importantes e ir subrayando los respectivos párrafos. Una vez ya tienes leído el libro, realiza un mapa mental con las ideas principales del libro. Para ello puedes ayudarte de lo que hayas subrayado en el libro e incluso de tus notas iniciales con los aspectos que ya conocían. La idea al hacer dicho mapa es utilizar tu memoria visual, lo que ayudará a aumentar tu retención. A continuación tenemos un ejemplo muy breve de un mapa mental. Pones en el centro de la hoja el tema principal, por ejemplo inteligencia emocional, y a partir de allí vas colocando los conceptos que se relacionan con dicho tema. Una vez desarrollado el mapa, podrás empezar a escribir tu resumen de una manera más ordenada y clara.
Una última recomendación que puede ser muy útil para recordar los conceptos incluso tiempo después es utilizar la repetición espaciada. Es decir, mirar tu mapa mental o tus notas en primera medida todos los días, luego cada semana, luego cada mes y así sucesivamente. Si deseas profundizar un poco más en este concepto, te recomiendo que veas el video que abarca el tema de cómo estudiar mejor, que aparecerá en la descripción. De esta manera concluyo este video, espero que la información contenida aquí sea útil y la puedan aplicar para mejorar su comprensión lectora. Muchas gracias por el apoyo recibido y esperen próximamente un nuevo video. Hasta pronto. Ok, perfecto. Vamos a ver, a conversar. Nayeli Galeas. Nayeli Galeas, ¿estás por Dice que ahí? no, dice que no le permite hablar por el micrófono. No, pero no mandan ni siquiera un chat para indicar que no le sirve el micrófono. Vamos con Kevin Valle. Sí, dígame, ingeniero. Ya. A ver, coménteme, ¿qué entendió usted del video? Lo que yo entendí del video, bueno, de lo que se trataba y eso era sobre las estrategias y pude entender que para la buena lectura hay algunas estrategias, las cuales, así de mi punto de vista, pues sí son muy buenas y bueno, sí las he puesto en práctica en algunas veces y sí tiene buenos resultados, como por ejemplo tener visión del material y, por ejemplo, de hacer esa del mapa, así uno tener una idea de qué se trata la lectura o cualquier cosa que uno se va a leer, pues al hacer eso se tienen conocimiento de qué mismo uno va a leer sin tener equivocaciones y eso. Ok, muchas gracias, Eso Kevin. puede entender. Muy bien. Yuri Mora. Sí, licenciada. Lo que entendí yo fue que ahí estaba explicando sobre las estrategias para poder tener una mejor comprensión en la lectura de los libros. También nos dice que podemos crear una visión del material antes de leerlo. Podemos observar qué tiene, los títulos, o sea, lo que nos llame más la atención. También subrayar lo más importante, hacer un resumen de lo que uno entiende. Y Correcto, perfecto. Gracias, Yuri. Nayeli me dice que no le permite encender el micrófono. Bueno, vamos con Paul Arevalo. Paul. Paul Arevalo no está en clase. Bueno, no funciona el micrófono. A las personas que no les funciona el micrófono, les voy a pedir de favor que salgan y vuelvan nuevamente a ingresar, porque muchas veces, no sé, se sabe bloquear cuando ingresan, no tengo entendido por qué, pero suele suceder. Entonces traten de salir y vuelvan a ingresar y ya les funciona el micrófono, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ahorita estoy tomando aportaciones en clase. Las personas que no me contestan, quiere decir que no aporta en clase y tiene su nota baja, ¿no? Entonces, vuelvan a salir, vuelvan a ingresar y de ahí sí ya podemos conversar. Bien, ¿qué más nos decía? Nos decía algo de los audiolibros. A ver, Paul García, ¿qué podrías decir sobre los audiolibros? A ver, sobre el audiolibro, Ajá, que podría decir que era hacer una visión general ya. y escribir lo que uno sabe sobre eso para una mejor comprensión. ¿Cuándo utilizamos audiolibros? Eso no escuché muy bien. Ya, entonces vamos con Darío Zambrano. Aquí, Inge. A ver, ¿cuándo tenemos que utilizar audiolibros? Si
más bien, si escuché bien, se utilizaba cuando el texto era demasiado largo para reducir las horas de lectura, entonces ayudaba a mejor la comprensión de dicho texto, un audiolibro. Ya. Ok, el audiolibro más que todo se utiliza cuando no tenemos tiempo para estar leyendo el libro, ¿sí? Estamos haciendo alguna actividad diferente y queremos escuchar el libro, entonces utilizamos un audiolibro. Yo no lo recomiendo, la verdad. No recomiendo audiolibros porque uno se vuelve vago para leer. Y una cosa es escuchar el audiolibro y otra cosa es leerlo uno mismo. Y una de las cosas más importantes es entenderlo a cabalidad. Y mientras usted está haciendo algo y está escuchando muchas veces, muchas cosas del audiolibro pues, se le pueden pasar. Así que no recomiendo escuchar audiolibros. Y si va a escuchar audiolibros, tienen que ser audiolibros que sean bien traducidos, o sea, que sean bien redactados en el sentido de que el que habla no sea una máquina. ¿Por qué? Porque hay sistemas que traducen las palabras a letras, pero cuando nosotros vamos a escuchar un audiolibro, se oye una voz robótica que va leyendo sin pausas, sin darle énfasis, en donde hay que darle énfasis, como ya vamos a ver a continuación. Entonces, muchas veces trae vaguedad en el proceso de lectura, ¿no? Y no me parece que está bien, la verdad. Audiolibros no les, no puedo recomendar, la verdad. Sí, prefiero leer un libro, prefiero leer un libro. A menos de que sea un muy buen audiolibro que nos dé la lectura necesaria con todas las puntuaciones, con todas las expresiones que nosotros tendríamos a leer el libro, ¿no? Tal vez por ahí, pero ni aún así, no se compara. ¿Sí? Bien, vamos entonces a entrar ahora sí a lo que es nuestro estudio, dice estrategias de lectura. Vamos a conectar nuestra tablet, a ver si es que ya funciona. En el transcurso de estas horas que vamos a estar aquí, voy a ir tomando actuación en clase, ¿no? Entonces, eh, estarán pendientes. Bien, estrategias de lectura que funcionan en todo tipo de contenido. 21 estrategias de lectura, ¿sí? Vamos a leer un poquito sobre esto. A ver, Natalie de la Cruz, ¿está por ahí? ¿No está? Perfecto. A ver, Elkin, ya levantó la mano. Ya. Estrategias de lectura que funcionan en todo tipo de contenido. Leer es leer, entendiendo que cada letra emite un sonido y que estos pueden mezclarse para hacer sonidos enteros. Esto es precisamente lo que da forma al significado de las palabras que luego intercambiamos entre nosotros. El acto de leer, en el sentido natural de la palabra, no cambia cuando leemos un texto de un área de contenido concreta. Esto solo ocurre en algunas ocasiones. Por ejemplo, cuando tratamos con contenido científico, lo normal es que nos encontremos un vocabulario mucho más específico, lleno de jergas, citas de investigación y extrañas características de texto que probablemente no veamos en otro tipo de escrito. En cuanto al contenido de estudios sociales, este puede ser una interesante mezcla de información detallada y los tradicionales párrafos seguidos por imágenes. Por su parte, los textos literarios dependen de si se refieren a la forma flexible de la poesía, la escritura duradera de una novela o la escritura propia de la literatura digital emergente que combina múltiples modalidades a la hora de
contar una historia. Todo esto hace que las estrategias de lectura tengan un contenido específico para cada área. El detenimiento y de releer los textos tendría más sentido en artículos de carácter científico, mientras que la visualización y conexión de textos tendría más sentido cuando trabajamos con relatos literarios. Lo que tiene sentido en todos ellos es cuestionar el texto en sí. Muchas gracias. Entonces aquí vemos, he subrayado las palabras claves, ¿no? Lo primero que podemos ver aquí es que diferencia dos tipos de textos, ¿no? Los textos científicos y los textos literarios. Los textos científicos son más específicos, llenos de jergas. ¿Qué significa jergas? Jergas significa modismos o palabras que existen exclusivamente para el tema que usted está leyendo, ¿sí? Entonces, esas se llaman jergas. Citas de investigación y extrañas características de textos que probablemente no veamos en otro tipo de escritos. ¿Por qué? Porque son escritos de carácter científico, son escritos que van a ser analizados científicamente y para ello usted tiene que tener, o debe tener, perdón, un tipo de, o sea, un cierto grado de estudio para que lo pueda comprender. Por ejemplo, si ahora yo les mando a leer un libro en mecatrónica, no van a entender porque recién están empezando ustedes a ver la mecatrónica. Pero, por el contrario, si ustedes cogen y hacen y empiezan a estudiar, empiezan a seguir adelante, ya están en un segundo nivel, en un tercer nivel, en un cuarto nivel, ya llegan al quinto nivel y se ponen a leer el mismo texto científico, ustedes lo van a entender, porque ya están familiarizados con lo que van a, lo que están leyendo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya han pasado un proceso de enseñanza-aprendizaje de 2 años y medio, lo cual le va a permitir a usted entender muchas jergas, muchas citas de investigación, vocabulario específico y ciertos textos que tal vez antes no le habían servido. Por otra parte, el texto literario en sí depende más de una forma mayor de poesía, o sea, es más lírico, está está el verso, está la prosa, y diferentes tipos de formas de comunicación para el texto literario. El texto literario es mucho más ameno de leer, no lo niego, porque el texto científico realmente tiene que ser un buen investigador para que le guste los textos científicos. Caso contrario, no le va a encontrar ni pie ni cabeza, ¿sí? Pero, por otra parte, los textos literarios, en cambio, hablan de historias, ¿sí? De historias y le permiten a usted recrearse, vivir lo que habla el autor y sobre todo viajar en el espacio hacia los lugares que le describe la novela, ¿sí? Y usted llega a un momento en que se hace su propio escenario, su propia imagen, usted ve a las personas que están ahí y vive la fantasía de esa novela como si fuera una realidad. Al punto que cuando usted está leyendo, usted encuentra definitivamente emociones en lo que se habla, ¿sí? Emociones como el llorar, el reír, el enojarse, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque hay libros que transmiten eso. Hay libros que transmiten dolor, hay libros que transmiten risa, hay libros que transmiten tristeza, hay libros que transmiten alegrías, hay libros que transmiten positivismo, hay libros que transmiten negativismo. O sea, encuentra usted de todo, ¿sí? Y eso es el texto literario. El detenimiento y releer los textos es propio del artículo científico. ¿Por qué? Porque si yo leo un artículo científico una sola vez, no lo voy a entender en su totalidad. Yo tengo que volver a releer un artículo científico para poder entender
con más claridad lo que el artículo me está queriendo decir. En cambio, la visualización y conexión de textos tiene más sentido cuando se trabaja con los relatos literarios. O sea, la visualización significa visualizar lo que usted está leyendo. ¿No se ha dado cuenta que, por ejemplo, cuando el autor habla de la playa y habla de la arena blanca, de los caracoles, ¿cómo se llama? De los caracoles en la arena, etcétera? O sea, usted ya se imagina la arena, se imagina la playa, se imagina los caracoles, incluso puede percibir el olor de la playa, del marisco, no sé, o sea, es algo sorprendente cuando uno lee, ¿sí? Y obviamente el relato literario es más rico y más enriquecedor. Sin embargo, el contenido científico es más abstracto, ¿sí? Y es más docente, o sea, enseña algo a alguien que ya conoce. El relato literario, en cambio, es más poético, más prosaico, ¿sí? Entonces aquí vemos si lo que queremos es comenzar con un conjunto básico de estrategias. La siguiente infografía nos resume de manera muy sencilla algunas de las que podemos seguir. O sea, las estrategias para leer, ¿sí? Y las vamos a ir leyendo una por una. La primera dice estrategia de comprensión lectora. La primera, como lo había hecho, relee el texto. Siempre debemos releer el texto, ¿sí? Todo lo que hay sobre el tema. ¿Estamos? Todo lo que hay sobre el tema. Y eso va a activar nuestro conocimiento previo. ¿Estamos? Esto va a activar nuestro conocimiento previo. ¿Por qué? Porque nosotros leemos un texto y si lo volvemos a releer, vamos a tener ya la información de lo leído y vamos a tener una activación de nuestro conocimiento previo. O sea, vamos a mejorar nuestra capacidad de análisis y de síntesis del texto que usted está leyendo en sí. ¿Estamos? Entonces, muy importante saber que si no entendemos algo, volvamos a releer. Eso nos va a dar mucho entendimiento y riqueza en la lectura. Acuérdense que la lectura es lo que enriquece su vocabulario. Acuérdense que la lectura enriquece todo su bagaje de conocimientos. ¿Sí? Bien. Adicionalmente, vamos a ver la segunda, que dice, mientras más información, estamos aquí, ¿no? Comenzamos por acá, la parte de aquí, perdón. Comenzamos por aquí, cambiamos el color. Exacto, tenemos de lectura del texto y ahora aquí nos dice, mientras más información, más entendimiento. Entonces dice, usa pistas de contexto, ¿sí? ¿Qué es el contexto? Todo lo que le acompaña al texto. O sea, cuando usted lee, por ejemplo, libros, hablemos de un libro especial, ¿sí? Hablemos de un libro, del libro que se escribió hace muchísimos, miles y miles de años. Fue escrito a través de miles de años, separados unos de otros, porque son varios autores, en realidad son 66 libros que hay en ese escrito, ¿sí? Y son muchísimos autores de estos libros. Sin embargo, cada autor vivió en épocas diferentes, ni siquiera se conocieron, pero hay algo muy particular y especial en ese escrito. Hay un hilo de continuidad desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y estamos hablando de la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia, muchas veces hay personas, ya han habido personas que han dicho, pero Marcelo, mira que este libro es tan difícil de entender. O me dicen, a mí me da miedo el Apocalipsis, yo sí que no lo leo. Y la verdad es que no es así. No es un libro difícil de entender.
Es un libro, no es un libro difícil de comprender, porque Jesús mismo dijo en ese libro que está escrito en parábolas hasta para que los niños entiendan, ¿sí? Lo que pasa es que no queremos entender. Y es el hecho de que ese libro hay que saber cuál es el contexto de las lecturas que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, para leer un texto en la Biblia, por ejemplo, uno tiene que saber en dónde estamos. Por ejemplo, cuando hablemos de un pasaje, no sé si ustedes leen la Biblia o no lo leen, ¿sí? No lo sé. Pero independientemente de eso, les voy a contar una pequeña historia para que ustedes se den cuenta de lo que estamos hablando. Habla de un hombre que era un guerrero, era un soldado, que se llamaba Namán. Y el texto bíblico habla exactamente de que Namán fue donde el profeta, no recuerdo cuál era el profeta, pero dice que Namán fue donde el profeta porque sufría de lepra. La lepra era una enfermedad muy común en esos tiempos. Y Namán fue donde el profeta y sabía que Dios lo podía sanar a través del profeta. Entonces, el profeta le dijo, sí, está bien, Dios te va a curar, pero tienes que meterte 7 veces en el río Jordán. Entonces Namán dijo, no hay otra forma de hacerlo, o sea, no hay otra forma de hacer que yo pueda ser sano, no solamente por medio de meterme al río 7 veces y ya estoy sano, no, es imposible. Perdón. Pero a la final, el profeta le dijo, no, tienes que meterte 7 veces en el río Jordán. Chispas. Namán fue a regañadientes y se metió las 7 veces en el río Jordán, ¿sí? Una vez, no pasa nada. 2 veces, 3 veces, 4 veces empieza a ver que hay cambios ya en su piel. 5, 6, empieza a ver que la lepra está desapareciendo. Y la 7ª vez que se mete, sale y dice la historia de que salió con una piel como la de un bebé. Una piel tan tersa, tan suave como la piel de un bebé. Entonces, ese es el relato. Ahora bien, ¿qué es lo que nos dice aquí? Aquí nos habla sobre la información. Más información, más entendimiento. Entonces podemos hacernos muchas preguntas de esta lectura bíblica. Una de las tantas preguntas sería, ¿por qué Namán se enojó cuando le dijo que se vaya a meter al río Jordán? Si a mí me dijeran, te vamos a sanar de cualquier enfermedad que yo tenga, pero Dios te va a sanar de cualquier enfermedad que yo tenga, que tú tengas, o sea, en el caso mío, ¿no? Una enfermedad que yo tenga, pero te tienes que meter en el río Heleno 7 veces. Yo voy feliz y me meto. ¿Cuántas veces no me he metido en el río Heleno? O que te vayas al Aguarico y te metas 7 veces en el Aguarico. Yo feliz, me voy y me meto 7 veces al Aguarico para ser sano. Entonces, ¿por qué Naamán se enojó? O sea, se enojó cuando el profeta le dijo eso. Entonces, hay muchas hipótesis que podían haber, ¿no? Hay muchas hipótesis, tal vez Naamán pensó que era una burla, ¿sí? Y por eso se enojó. Naamán pensó que se estaba burlando el profeta, o pensó que Dios no le iba a hacer así. ¿Qué más? Se molestó porque tenía que cambiarse de ropa y ponerse terno de baño, una tanga, un bikini, alguna cosa de esas. Y hay algunas conjeturas, ¿no? Pero si leemos el contexto, o sea, lo que aquí habla, aquí abajo, ¿sí? El contexto dice, perdón, el contexto dice, usar pistas de contexto. O sea, si nosotros leemos el contexto en otros libros, que son libros fuera de la Biblia, que hablan de historia bíblica, ¿sí? Más bien, de historia de la humanidad, ¿sí? Se van a dar cuenta de que el río donde Namán se iba a bañar era un río extremadamente sucio.
donde iban a caer todas las heces fecales del pueblo. ¿Sí? Entonces, ahora ya entiende por qué se enojó. Porque todo el mundo conocía a ese río como un río bastante sucio. Un río donde iban heces fecales, donde flotaban las heces fecales, donde había basura y apestaba, ese río apestaba en esos tiempos. ¿Sí? Entonces, ahora entendemos por qué Naamán se enojó. Naamán se enojó porque se sintió humillado al decirle, anda y báñate en el río 7 veces. Pero ¿cómo? Es como si a mí me dijeran, ándate, báñate, río Conejo. Ya, pues ese río ya no me meto yo. ¿Por qué? Porque ese río está más que contaminado, pues. Yo he visto esas fecales por ese río. He visto cómo gente lava ropa desde arriba y cómo botan basura. O sea, está contaminado y yo sé que está contaminado. Entonces a mí me dijeran, anda y báñate 7 veces en el río Conejo, yo lo pienso 10,000 veces para hacer. Entonces, ahí está más información, más entendimiento. Leyendo los contextos, o sea, textos fuera del texto, ¿sí? Que pueden estar dentro de la misma Biblia o en libros aparte. En este caso, son libros históricos que hablan sobre el río Éufrates, creo que es, no me acuerdo. Pero habla sobre este río y decía que el río realmente era un río extremadamente sucio. Por eso Naamán pensó que era una humillación para él, que todo el mundo, siendo obviamente Naamán un hombre de guerra, ¿no? Era un guerrero. Entonces, hablábamos, ¿no? Y decíamos sobre lo que es usar pistas de contexto, ¿no? Mientras más información busquemos, es mucho mejor. Entonces, ahí está un ejemplo claro, ¿no? Yo quisiera ver si hay alguien que me pueda decir si es que ha tenido alguna experiencia como esa en donde ha leído algo, no ha entendido y después ha visto en algún lado o le han contado, le dijeron algo que le daba más luz para poder entender lo que decía en el texto. ¿Alguien tú ha tenido esta experiencia? Yo muchísimas veces las he tenido más que todo cuando leo la Biblia, me gusta mucho leer la Biblia y cuando he leído eso hay muchas cosas que no entendía, pero después revisando en otros libros, en otras partes, realmente he comprendido el por qué se han dado las cosas así. Y así con otros libros, ¿no? Podría indicarles otros libros, ¿no? Alguien que pueda dar un testimonio o que nos pueda hablar sobre un caso como ese. Bueno, libros no he tenido, en unas canciones tal vez sí, porque yo no sabía qué significaba tertulia. Ah, ya, correcto. Siga, siga. Ah, ¿qué significa tertulia? Es un debate, pero no formal. Es una parte de debate no formal, o sea, cuando unas personas, se podría decir, discuten en una cafetería, en la calle, así. Eso significa tertulia. Ok, correcto. Ajá, tertulia significa una conversación en lugares donde hay una reunión, ¿no? Eso es una tertulia. Es un compartir de ideas, experiencias y pasar un momento agradable en una tertulia con alguien que te agrada conversar y que puedas, que sea interesante para ti. No es una tertulia. Correcto, gracias, Josué, ¿no? Sí, Ya. Vamos con el siguiente. Entonces dice, aquí nos habla sobre leer entre líneas. Ya vamos a ver qué significa leer entre líneas, o sea, inferir el significado. Más adelante vamos a ver lo que es leer entre líneas. ¿Sí? Y resume la historia. ¿Sí? Resume la historia. Es muy importante resumir la historia. Consigue palabras claves, o sea, ciertas palabras que te van a ayudar a resumir esa historia. ¿Sí? Es muy importante esto. ¿Y por qué es muy importante conversar, perdón, leer realmente
antes por ejemplo, ver las películas de las lecturas, ¿sí? No sé si a alguien le ha pasado, pero alguien lee un libro y después ve la película. A mí me suele pasar. Cuando yo veo la película de un libro escrito, me da coraje. ¿Y por qué es eso? Porque no tiene mucho significado el leer entre la lectura, entre el libro y la película. ¿Por qué? Porque el libro es un texto de, hablemos, ciento y pico de páginas, en donde se da pormenores de las situaciones que suceden para que el lector pueda adentrarse en el personaje. En cambio, en cambio la, la película en sí es realmente es una reducción o hacer un resumen de ese libro en apenas 120 minutos. ¿Sí? Entonces, por eso es tan complicado, o sea, por eso no es lo mismo leer o leer la película, leer la novela o a ver la película de la novela. ¿Sí? Hace mucho tiempo, leí una trilogía, un libro de 3 libros, una novela de 3 libros, de más o menos 600 páginas cada uno. Y al leer la primera parte de la novela, que se llama Flores en el Ático, se llamaba la primera parte, hablaba sobre unos niños, ¿no? Que crecieron encerrados en el ático de una casa y su madrastra los maltrataba, ¿no? Los maltrataba, les injuriaba. Y realmente, o sea, cuando uno se mete en la lectura, uno realmente puede darse cuenta de que causa muchas sensaciones, ¿no? Muchas sensaciones. Ese libro a mí me hacía tener coraje porque yo me daba iras con la mamá, con la madrastra, cómo les trataba a los niños, pero también me daba ternura por los niños, ¿no? Que crecieron solitos ahí y se hicieron jóvenes en ese lugar. Entonces, sí es una contraposición, ¿no? Es algo que te mueve a tener esos sentimientos, ¿sí? Otro libro muy bueno que les recomiendo que lo lean y no es muy largo, es un libro pequeñito que lo puede leer tranquilamente en 3 días si usted se lo propone. Se llama, de José Mauro de Vasconcelos, se llama Mi planta de naranja lima. Ese libro es un excelente, excelente libro para jóvenes y habla de un niño que nace en los suburbios de Brasil y, y se hace amigo de una planta de naranja lima. Y la planta de naranja lima va creciendo y el niño va creciendo junto con la planta, ¿no? Bueno, y se mete en muchas aventuras hasta que conoce a un hombre que se llama, bueno, no me acuerdo muy bien, el Portuga le decía, el Portuga, y hablaba también del Mangaritiba, un tren que pasaba por medio de la ciudad, y bueno, se hacía historias, se hacía conjeturas, y esta novela te transporta a paisajes o a parajes de las favelas de Río de Janeiro. Entonces, al final, pues, es un libro muy triste. Si tú lo lees, pasas llorando casi todo el libro. Yo lo leí cuando estaba en el colegio, tal vez por mi madurez, ¿no? Pero yo lloré de principio a fin en esta novela. Y al final termina con una frase que se me grabó, que le dice la planta de naranja lima al ya joven en ese tiempo, ¿no? Porque comenzó siendo un niñito y terminó en la novela siendo un joven. Y le dijo las últimas palabras de esta planta de naranja lima antes de que el joven pues ya crezca, se convierta en una persona adulta y ya pues deje de tener ese tipo de amigos imaginarios, ¿no? Y sabiendo de que la planta nunca le iba a hablar más. Entonces le dice de Dodó, le sabía decir Dodó,
ni la tristeza, ni la nostalgia matan. Bueno, eso fue una puñalada en mi corazón. Yo lloré como no tienen idea. Y bueno, es un libro, pero espectacular. Espectacular para leerlo. Así que se lo recomiendo. En Mi planta de naranja lima de José Mauro de Vasconcelos. Muy bueno para leerlo. Y es una lectura tan rica en términos y palabras y tan fácil de leer que tranquilamente usted esa novela la lee en 3 días. En 3 días bien jalado se la lee. Y si usted trabaja, pues el fin de semana la puede leer. ¿Sí? No es muy larga, pero es excelente. Siguiente punto, entonces nos dice, háblalo, ¿no? Piénsalo en voz alta. Es muy importante hacer esto. Y ya vamos a ver más adelante por qué todo esto está ya resumido. Y vamos a ver que cuando nosotros hablamos en voz alta, se nos graba más en la cabeza que si nosotros solamente leemos y estamos con el pensamiento llevando la lectura. La lectura es muy importante, es muy importante. Bueno, sigamos, después les explico otra cosa. Usted viene ver los personajes, el marco, la problemática y la solución de lo que estás leyendo, ¿sí? Y otra cosa muy importante, muy importante, perdón, es que tú debes pensar, emparejar y compartir, ¿sí? Lo que yo hago con ustedes, cuando les explico sobre la planta naranja lima, fue un compartir de una experiencia enriquecedora con ese libro y de compartir las cosas más importantes, o sea, pero los pepas de las mega pepas, ¿no? Lo más importante, cositas, 2, 3 cositas, ustedes ya se hicieron una idea general del libro, ¿sí? Yo les dije favelas, enseguida ustedes me supongo que se han de haber transformado, trasladado a las favelas y conocen las favelas, ¿no? Un niño, seguro que se hicieron idea de un niño pequeño, bermejo, suco, moreno, de ojos claros, porque así son los brasileños. ¿Qué más? La planta de naranja lima, tal vez hicieron un canchón y la idea de una planta que crecía con naranja lima y el niño ahí jugando alrededor de esa planta. Luego les hablé de un tren que pasaba por medio de la ciudad, enseguidita, me supongo que se debe imaginar un tren viejo de color verde o qué color será, que pasaba por el medio de la ciudad de Sao Paulo. ¿Qué más le hablé? Le hablé de Portuga, un hombre que se hace amigo. Bueno, no les hablé mucho, pero si yo les doy la definición de cómo era el Portuga, un hombre alto, balpuesto, esbelto, que tenía dinero, tenía un carrazo, y el chico lo admiraba, ¿no? Ahorita ya se pueden hacer la imaginación. ¿Se dan cuenta? Entonces ustedes se hacen la imagen y eso lo comparten a otros, ¿no? Y eso es lo que yo estoy haciendo. Y por último, acá dice, haz predicciones, o sea, ¿cómo terminará lo que tú estás leyendo? Es muy importante. ¿Cómo será que termina lo que yo estoy leyendo? Otro libro que me encantó, yo soy fanático de Star Wars. Si en mi cumpleaños ustedes quieren regalarme algo, tiene que ser algo de Star Wars. Yo soy fanático. Yo colecciono, hay unos Legos de a veces 1,200 piezas de Star Wars, o sea, por ejemplo, la nave fantasma, el halcón milenario, así, o sea, y esos yo los tengo ahí en repisas, ¿sí? Tengo más de 200 figuras, ¿no? Y realmente me encanta Star Wars. Entonces, yo me vi las 3 primeras, pero yo sé que ahora hay como 8 o 9 partes, 9 remakes de Star Wars, pero las películas principales fueron las 3 primeras, ¿sí? Las Guerras de las Galaxias, el Imperio Contraataca y el Regreso de Jedi. Esas 3 películas fueron o sea, y las que más me encantaron, porque pues vinieron los Ewoks, vinieron, bueno, tantos, pero que ya no era lo mismo, ¿no? Ya no era lo mismo. Sin embargo, esa novela, esas tres series que yo vi, en el cine me las vi, y quedaron impregnadas en mi corazón porque en esos tiempos, pues, los efectos especiales que tenía Star Wars creo que no han sido comparados sino por la saga de Marvel, ¿no? Pero esos efectos especiales en esos tiempos eran muy difíciles de hacer. Sin embargo, fueron excelentes. Y al final, pues, al final
Yo me quedé pues con el buen sabor de esas películas, muy buenas, excelentes, pero hubo un niño de creo 10 años, 8 años, 10 años, que escribió las novelas, o sea, escribió las novelas después de que fueron pasadas en la película. Pero era un prodigio este muchacho, entonces yo me compré los 3 libros para leerlos. No, no sería para menos. A mí me encantaba esa, me encanta Star Wars. Entonces, eh, me compré los libros. Y realmente fue tan enriquecedor leer esos libros de Star Wars, fue algo tan sorprendente, sí, que eso quedó grabado en mi corazón hasta hoy. O sea, no tiene ni punto de comparación. Los efectos visuales, o sea, lo que tú ves en la película, unido a lo que tú lees en el libro, ¿para qué les cuento? Es como pegarse un plato la bomba en la bomba. Así de rico es. ¿Sí? Entonces, y uno puede hacer predicciones, ¿no? Uno puede ver cómo puede terminar la novela, ¿sí? Nunca me ha gustado ver los finales hasta no llegar al final. ¿Sí? No me gusta leer los finales. No solo cuando ya termino bien la novela. Luego, vemos acá también releer, ¿sí? Analizar palabras, muy importante, ¿sí? Organizar gráficamente las ideas es excelente, eso es muy importante. Organizar gráficamente las palabras, esto es importantísimo. Y visualizar, lo que yo les decía, ¿no? Visualizar, o sea, metámonos en la novela y imaginémonos el cuadro completo. Es algo súper enriquecedor, ¿sí? Y evalúa el entendimiento que acabo de aprender. Entonces, sí les incito a que lean, ¿sí? Yo quiero hacerles una pregunta y quiero que alguien me conteste. No voy a decir quién, pero quiero que alguien me conteste. O si no, ya digo a alguien. Quiero que me digan, me supongo que están leyendo el libro de cómo ganar amigos, ¿no? De cómo ganar amigos. Quiero que me indiquen cuáles fueron o cuáles son los sentimientos que usted tiene al leer ese libro. Y después les comento lo que un compañero suyo en el otro curso me dijo. A ver, alguien que quiera participar. ¿Cómo era la pregunta ahí? Les decía que ustedes deben estar leyendo el libro de cómo ganar amigos. Ahora yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuáles son o qué han sentido ustedes ahora que están leyendo ese libro? O sea, ¿qué piensa usted? Lady González por ahí me está levantando la mano. A ver, Lady. Pues, ingeniero, el libro tiene emociones así, de como que coraje al mismo tiempo, sentimientos de tristeza. Ya, en unas partes también habla sobre el amor al padre, al hijo, la comprensión de dar una atención a una persona y aprender a respetarla y todo eso, y comprender su... Ya está todo. Ya. Siga, Lady. Ya, en donde lo que es de aprender a valorar a las personas, le podría decir lo que es el amor del padre hacia un hijo, en donde un padre ni por más que no sé, o sea, más trate mal a un hijo o algo, la inocencia de esa persona nunca comprenderá su odio. Siempre lo mirará con gran amor y a pesar de lo que le diga, hasta que de verdad él comprenda ese amor y pueda valorarlo. Perfecto, muy bien, Lady. Ahora dime qué es lo que sentiste cuando leías ese pasaje del libro.
¿Cuáles fueron tus sentimientos al leer eso? Pues primero como que causaba algo de, no sé, enojo por lo que el niño siempre trataba de llamar la atención del padre y él lo rechazaba, lo rechazaba, pero el niño no tenía esa reacción de tratarlo mal, siempre llegaba con más amor a recibirlo. Hasta que el Ya. papá comprendió y le pidió disculpas y valoró su amor. Ok, perfecto. Listo. Gracias, Lady. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera compartir experiencias sobre el libro? Algo que les haya impactado, algo que les haya movido el piso, ¿no? Porque a mí ese libro sí me movió el piso en alguna ocasión, la verdad. O sea, me hizo ver que, o sea, ¿quién soy yo para criticar, para condenar, para juzgar a las personas? A veces nos metemos en eso sin darnos cuenta. Somos criticones, habladores, sin que nos demos cuenta, ¿no? Y ese libro a mí me confrontó en muchas cosas. Entonces yo quiero saber si es que alguien tuvo alguna otra experiencia con este libro. O sea, ¿qué más? A ver, Elkin Almeida. Ya, en sí también, en el libro también hablaba sobre una persona, el cual era jefe de una empresa, Ajá, que en sí tenía en total, si bien recuerdo, 314 empleados, ya, el cual él les trataba de una manera, así como anteriormente habló mi compañera, le trataba mal a sus empleados. Siempre ya, le buscaba el lado malo a aquellos empleados. A veces los censuraba, los criticaba e incluso se podría decir los expulsaba del trabajo. Y a él la bondad, como quien dice, en él no existía. Esa palabra para él no concordaba con él en sí mismo. Después, también decía que después de un tiempo comenzó a darse cuenta porque él comenzó a leer un cierto libro, el ya, cual le dio una cierta idea de la cual hizo cambiar el pensar de él que tenía de sus empleados. ya, Y cada vez que leía el libro se daba cuenta de lo que él estaba haciendo era mal, porque cada vez que censuraba, insultaba o expulsaba a alguien del trabajo, siempre él lo hacía sin pensarlo, sin motivo. Y ya después de darse cuenta de todo eso, cambió su manera y su estilo de vida. Ya después, como en total tenía, del total de 314 empleados que eran enemigos, le veían como enemigo a él. ya. Ya después de que él los trató de la mejor manera, tuvo 314 amigos. Ok, ok. Muy bien. Listo, Elkin, muchas gracias. ¿Tú qué sentiste cuando leíste esa porción del libro? Pues al principio, sin mentirle, estaba confuso. Sentí una confusión y a la vez un cierto tipo de coraje también, por decir, porque siempre ese es el mal hábito que se puede decir que uno como persona a veces tiene, juzga a las personas sin saber de cómo es. Muy bien. Pero siempre a uno le puede pasar algo que le hace cambiar de parecer y se pone en los zapatos de aquella persona y eso le hace recapacitar. Perfecto. Muy bien definido, Elkin. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, De nada. verdad. Excelente. Sí, lo que dijo Lady, lo que dijo Elkin, muy bueno, muy bueno. Sí, es verdad, ¿no? Hay muchas veces que el ser humano es susceptible de cambios todo el tiempo. No se puede decir árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. No. Esa frase yo creo que es burda y es algo que no tiene mucho sentido. Realmente, cualquier persona que empiece a tener hábitos buenos puede cambiar. Yo sé que sí, por más mala que sea, puede cambiar y convertirse en una persona muy buena. Y yo lo puedo corroborar, o sea, a mí me gusta mucho trabajar
yo soy cristiano, ¿no? Y yo trabajo activamente en mi iglesia y hemos visto, ¿no? Personas drogadictas, personas alcohólicas, personas que maltratan a sus hombres, que maltratan a sus mujeres, mujeres que maltratan a los hombres, padres que maltratan a los hijos, hijos que maltratan a los padres. Y en la mayoría de casos que nosotros tenemos ahí en la iglesia, eh, hemos visto cómo Dios ha hecho la obra y ha cambiado a la gente, ¿no? Y ha podido cambiar a la gente. Muchas han cambiado por consejo, por la forma de cómo llegan a nosotros y cómo nosotros llegamos a ellos. Y otras por voluntad propia, o sea, por cuenta propia, han cambiado. Pero siempre es susceptible de cambio. No se puede decir que no hay personas que no puedan cambiar. ¿Sí? Todos pueden cambiar. En cualquier momento, en cualquier lugar. Y yo les puedo contar mi historia, ¿no? O sea, cuando yo tenía ¿cuántos años? 26, 27 años, yo me fumaba 3 cajetillas de cigarrillos al día. 3, así, 3. Y no me importaba, o sea, yo estaba bien. Pero yo siempre quise dejar el cigarrillo porque es un vicio que te destroza, te destruye y te hace pedazos. Así que un día cogí el cigarrillo, me acuerdo, estaba en la puerta del campamento porque yo trabajaba en Tarapoa. En ese tiempo se llamaba AEC, Alberta Energy Company, una petrolera. Era asistente de control de costos. Y yo estaba ahí en mi camper y cogí el último cigarrillo, me acuerdo, de mi vida. Me lo fumé, lo boté al piso. Lo único que hice es, Dios, yo quiero dejar de fumar y quiero que tú me ayudes a hacerlo. Y hoy este es el último que fumo. Lo pisé y me fui. Y desde ahí no volví a fumar un cigarrillo más hasta el día de hoy. Entonces ustedes pueden ver que la gente es susceptible de cambiar. Puedes cambiar en cualquier momento. Cuando hay gente que a mí me dice es que yo no puedo dejar de tomar, yo no puedo dejar de fumar, yo no puedo dejar las drogas, eso es falso. Es porque no quieres y no tienes la voluntad de hacerlo. Así de sencillo. O es porque eres débil de carácter y no tienes la fuerza para poder pararte firme y afrontar las consecuencias que eso conlleva. ¿Por qué? Porque dejar un vicio conlleva realmente un sacrificio enorme y una fuerza de voluntad de un guerrero, la verdad. Yo sí les puedo decir, pero que se puede cambiar, se puede cambiar. Entonces, lo que dijo Elkin es verdad, ¿no? Lo que dijo Elkin es verdad. Un compañero suyo en el otro curso me dijo, profe, la verdad es que cuando yo leí ese libro, ya lo he terminado de leer, nos dio un resumen y me dijo, yo en un principio le vi como un libro manipulador y que nos enseña a manipular a la gente. Entonces me sorprendió, ¿no? Y nos dio su punto de vista, nos indicó que piensa que es manipulador por esto, por esto, por esto. Pero luego de que conversamos, ahí está la parte de interactuar y de compartir, ¿no? Luego de que conversamos en el chat, aquí mismo en el Zoom, yo le puse otras ideas y le llevé por otro lado para que pueda entender que no es un libro manipulador, no que es un libro que te enseña cómo ser mejor persona, cómo tener más amigos, cómo influenciar en otras personas. El influenciar no significa manipular, ¿sí? ¿Por qué? Porque influenciar es hacer que las cosas hagan lo que uno cree y que está bien hecho, ¿no? Manipular es que las personas hagan algo que no está bien, ¿sí? Manipular. Entonces, por ejemplo, un gran líder en el Ecuador. Tal vez ustedes no lo vieron liderar, pero yo sí recuerdo cuando Abdalá Bucaram, el loco que ama, fue presidente de la República del Ecuador. Tal vez muchos de ustedes también ni siquiera escucharon hablar de él, sino últimamente que hubo este problema con Dalo Bucaram y la droga y Jacobito, ¿no? Pero en su tiempo, Abdalá Bucaram fue un hombre muy influyente en el Ecuador.
era un hombre que movía masas en el Ecuador, al igual que Rafael Correa, ¿sí? Movía masas. Era un hombre que sabía cómo manipular a la gente y era un hombre que que llenaba su boca y que hablaba y que cuando hablaba movía masas, ¿sí? Otro gran líder y estadista, y este sí lo respeto, es Velasco Ibarra, 7 veces presidente del Ecuador. Velasco Ibarra era un hombre que decía, denme en un balcón y seré presidente de la República. Y era verdad. 7 veces fue presidente de los ecuatorianos. Dese cuenta entonces, Abdalá Bucaram hizo un video para ganar las elecciones, me acuerdo que se llamaba La Fuerza de los Pobres. Y yo la llevo aquí en la cabeza porque fue algo que impactó mi vida en algún momento, porque era tan emotiva el video, tan emotivo, y lo pueden ver en el YouTube, ¿no? Ponen La Fuerza de los Pobres de Abdalá, y sale. Y entonces fue en ese tiempo, ¿no? Un video tan emotivo que se ganó la simpatía del medio Ecuador y lo hicieron presidente del Ecuador, ¿no? Ahora después se hizo tontera y media y fue sacado, es otra cosa, es otra historia, ¿no? Rafael Correa igual, un hombre manipulador, ¿sí? Un hombre que a través del socialismo quiso hacer otra Venezuela acá en el Ecuador y eso no es dable, o sea, no estoy en contra de él ni nada por el estilo, pero yo personalmente no comparto esas ideas. Entonces, una cosa es manipulación y otra cosa es que te incentiven, que te guíen, que te indiquen hacia dónde tienes que ir, ¿no? Eso es muy diferente. Bien, entonces, 21 estrategias, vamos a enumerarlas rápidamente. Se nos acaba el tiempo y también el tiempo de clase, entonces vamos a enumerarlas para terminar estos textos, ¿no? Primero, vuelve a leer el texto. Aquí está claramente. Y antes de continuar, quiero que por favor veamos a quién podemos llamarle aquí. A ver, ¿quién está por acá? Alexander Aquila. ¿Está por ahí? Ingeniero Alexander, ¿qué? Aquila. A ver, dígame, ingeniero. Deme Leo una- las 5. No, acá, perdón, ya se me pasó. La 1 y la 2, por favor. A ver, dice así. Vuelve a leer el texto. Nuevamente, perdón, lo que pasa es que estoy leyendo en mi teléfono y está un poquito pequeña ahí la letra. A ver, normalmente al leer un texto por primera vez nos quedaremos con la idea principal. Si luego queremos profundizar, volver a leerlo es una de las mejores opciones, ya que cuando sabemos de qué se trata, los detalles que un principio pudimos pasar por alto serán mucho más obvios tras la segunda lectura. 2. Usa tu conocimiento previo. La información que vamos aprendiendo en el transcurso de nuestra vida puede resultarse de mucha ayuda para afrontar nuevas situaciones. De igual modo, cuando vayamos a leer un texto, estos conocimientos previos son de suma importancia, pues pueden facilitar la comprensión del mismo. Perdón. Ok, muchas gracias. Entonces, nos damos cuenta, ¿no? Vuelve a leer el texto, es lo que yo les decía, ¿no? Tenemos un texto visto por primera vez y ya tenemos la idea principal. Pero cuando lo volvemos a releer, como ya tenemos la idea principal, ya podemos enriquecernos más y entender mejor lo que hemos leído, ¿sí? El conocimiento previo es todo lo que tú vas aprendiendo durante tu vida, ¿sí? Durante toda tu vida y cómo nos ayuda esto para poder afrontar nuevas cosas, nuevas situaciones, ¿no es cierto? Asimismo, cuando vayamos a leer un texto, estos conocimientos previos a todo lo que tú has leído anteriormente de algo similar son de suma importancia y facilita la comprensión
la comprensión del libro, ¿no? Perfecto. Vamos con la 3 y la 4. A ver, ¿a quién le hacemos leer? Alejandro Pico. Alejandro Pico, ¿está por ahí? Sí, Ya. dígame. 3 y 4, por favor. Nada. Lee entre líneas, usa las pistas del contexto. Cuando nos encontramos inmersos en la lectura de un texto y tenemos problemas con el significado de una palabra, pero no disponemos de herramientas para averiguar su significado, debemos fijarnos en las partes del texto que la rodean. De eso precisamente es de lo que hablamos cuando nos referimos a las pistas del contexto. Este método consiste en la comprensión de una palabra cuyo significado desconocemos, ubicándola en contexto con el resto del texto. Debemos ser capaces de leer entre líneas. Al final, todo se basa en emplear la lógica. ¿La 4 también? Sí, por favor. Piensa en voz alta. Todo adquiere mayor sentido cuando lo decimos en voz alta, puesto que es mucho más sencillo entender algo cuando se explica mediante la voz en lugar de leyendo para uno mismo. Si leemos algo y resulta que no lo hemos comprendido por completo, repetimos en voz alta. Es una idea de tener en cuenta. Ok, muchas gracias. Entonces, ahí vemos claramente, sí, podemos entender. Lee entre líneas y usa pistas del contexto, ¿no? Lo que yo les decía. Siempre leamos el texto y también debemos leer el contexto. Está lo que dice arriba, lo que dice abajo, de dónde viene esta historia que estamos leyendo. Y, por ejemplo, cuando mis hijas a mí me preguntan, me dicen, papi, ¿por qué, qué significa esta palabra? Le digo, a ver, léeme todo el contexto. Entonces ella me lee ya todo el párrafo. Y conforme va diciendo el párrafo, ya me voy dando cuenta de qué significa el texto que no entiendo, ¿no? O que no entienden mis hijas. Y les explico, ¿no? De qué se trata. ¿Estamos? Y piensa en voz alta. Y si no encontramos ahí, pues debemos encontrarlo en otros libros, ¿no? Piensa en voz alta. Ahí lo que dice es claro, ¿no? Todo adquiere mayor sentido cuando leemos en voz alta porque es más sencillo de entender. Una cosa es leer con el pensamiento y otra cosa es leer en voz alta. Mucho mejor es leer en voz alta, ¿sí? Aunque no siempre es lo más conveniente, obviamente, porque hay gente y hay personas que no les gustará que estés leyendo en voz alta. Pero cuando puedas hacerlo, hazlo, ¿sí? 5 y 6, a ver, vamos con John Chávez. Presente. Vamos. Listo. 5 y 6. Haz un resumen. Cuando terminamos de leer, puede que algunos de los detalles no hayan quedado del todo claro. En este caso, reunir los datos más importantes del texto, tales como los personajes, el motivo, los problemas y los resultados, pueden servir como ayuda para llenar esos pequeños huecos argumentales que no quedaron completamente claros durante la primera lectura. 6. Ubica las palabras claves. Afrontar un texto no es una tarea fácil. Ponerse a escribir sin seguir ningún tipo de estructura o sin tener en cuenta los elementos que forman parte del relato narrativo sería un error. Normalmente los escritores colocan palabras claves, palabras que se repiten a lo largo del texto y que ayudan al lector a presentar mayor atención de manera inconsciente. En eso que el autor quiere remarcar. Ubicar esas palabras claves puede resultar de gran ayuda para la comprensión del texto. Ok, muchas gracias. El compañero hablaba, ¿no? Y decía que debemos hacer un resumen, ¿sí? Y ubicar las palabras claves, ¿no? Entonces, el resumen nos va a permitir tener datos que sirvan, ¿sí? Tener datos que nos interese y que eso va a permitir que los huecos argumentales que no quedaron completamente claros la primera palabra nos ayude ya en la primera lectura, nos ayude ya en la segunda lectura. ¿Sí? Palabras claves
siempre el escritor tiene palabras que va repitiendo en cada frase, en cada párrafo. Y esas frases, esas palabras son las que se deben tomar para poder trabajar y poder entender muchas cosas de las que tal vez antes no se entendía. ¿Sí? Sigamos. Vamos con 6. Vamos, 7, 8 y 9. A ver, ¿quién me va a dar lectura de esto? Jason Rosero. Vamos, Jason. La 789, diga, ingeniero. 7, 8 y 9. Haz predicciones. Algo que siempre está en nuestra mente es la expectativa. Es la expectativa. Expectativa ante cualquier cosa. Hacer predicciones de cómo terminará el texto nos ayudará a involucrarnos en el mismo. Visualiza. Una idea que verdaderamente puede ayudarnos a la hora de comprender un texto es crear nuestras propias imágenes mentales de eso que estamos leyendo. Organizadores de texto. A la hora de estudiar o comprender un texto de mayor extensión, los organizadores de texto pueden convertirse en nuestros mayores aliados. Puede que los conozcamos como mapas conceptuales, algo muy parecido a un resumen de texto, pero más ordenado. En estos mapas tomaríamos los datos más relevantes, los cuales uniríamos mediante conexiones con sus respectivos conceptos. Si existe alguna relación entre un concepto y otro, resulta muy positivo hacer una conexión entre ellos o una jerarquía que ayude a ver de una manera gráfica como uno afecta al otro y viceversa. Ok, entonces ahí vemos lo que es las predicciones. Habíamos hablado de las predicciones, cómo termina el texto, ¿no? Casi nunca lo hacemos, pero deberemos hacer. Visualizar, eso quedó muy en claro con el ejemplo que les di, ¿no? Uno visualiza, siempre se pone en el papel del protagonista y visualiza la novela, ¿no? Organizadores de texto, bueno, son muy importantes, o sea, ser organizadores de textos para poder tener más claro y más ordenadas las ideas de lo que estamos leyendo. Estos organizadores de textos por lo general se dan más en textos científicos, ¿no? En textos de estudio, ¿sí? Sigamos. Vamos a ver, ¿quién me da lectura? A ver, vamos a ver, ¿quién me da lectura? Vamos con, yo creo que está, Denise Flores. Dígame, hija. Léame 10 y 11, por favor. Ya. 10. Evalúa lo aprendido. Una vez hayamos leído el texto en cuestión, verificar si lo hemos entendido todo o si por el contrario existen partes que nos hayan costado más. Es muy importante para lograr un total comprensión del texto. Si existe algo que no haya quedado del todo claro y somos conscientes de ello desde un principio, es mucho mejor percatarse de ello a tiempo para poder corregirlo. 11. Cuestiona el texto. A medida que vayamos leyendo, debemos tomarnos el tiempo que sea necesario para cuestionar el contenido. Realizar preguntas acerca de lo que estamos leyendo nos ayudará a comprender su planteamiento al mismo tiempo que pueda proporcionarnos una nueva perspectiva. Si nos cuestionamos eso que hemos leído, seremos capaces de interpretar mucho mejor el relato. Ok, muchas gracias. ¿Sí? Entonces podemos ver aquí, evaluar lo aprendido. Evaluar lo aprendido significa, no es nada más que ver si es que realmente comprendimos lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Si realmente podemos hacer un resumen de algo, ¿no? Y cuestiona el texto, ¿sí? Es cuestionar lo que estamos leyendo, ¿no? Lo que estamos leyendo, cuestionar el contenido, y eso nos ayudará a comprender más cómo fue planteado el texto, ¿no? Y nos puede dar una nueva perspectiva, o sea, nos puede dar nueva visión de lo que estamos leyendo, ¿sí? Es muy bueno también. Bien, hasta ahí vamos a quedar por el día de hoy. Vamos a tomar lista, ¿sí? Porque tengo que calificar algunas cosas todavía. Espero que hayan enviado, bueno, más bien,
tengo planificado para la próxima semana un debercito. Pero bueno, ya voy a explicar. Ya voy a explicarles. ¿Qué más? Vamos a tomar lista. Vamos, hoy es, ¿qué fecha estamos hoy? A ver. Lunes, hoy es mecatónica, ¿no? Hoy es martes 25 de enero de 2022. Perdón. Ok. Aguayo Jordan. ¿No está? Agila Alexander. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas noches, gracias. Vamos con Almeida Vázquez Elkin. Buenas noches, Inge. Presente. Gracias, buenas noches. Arevalo Jen. ¿Está? Kawa Jonathan. Presente, Inge. Buenas noches. Buenas noches. Cedeño Vinicio. A ver. No tienes audio. Ya. Cisneros Elvis. Presente, Inge. Buenas noches. Buenas noches, Elvis. Gracias. Córdoba Josué. Presente, buenas noches. Buenas noches, Josué. Gracias. De la Cruz Natalie. Ya, presente. ¿No sirvió mismo, Natalie? El audio. Denis Flores. Presente. Ok, gracias. Lady Galeas. Presente, Inge. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Paul García. Presente. Ok, gracias. Edwin García. Y don Javi no está. Lady González. Ah, no, sí está Edwin García. Me dice Edwin, presente, profe. Bueno. Tu problema es. Lady González. Buenas noches, Inge. Presente. Buenas noches, Lady, muchas gracias. Javier Grijalva. Javier creo que ya se retiró, ¿no? Está retirado ya. John Chávez. Presente, buenas noches. Buenas noches, John, gracias. Yuri Mora. Buenas noches, presente. Buenas noches, Yuri. Alex Perrazo. ¿No está? Creo que también Perrazo se retiró, ¿no? Cristina Pico. Tampoco está. Joseph Rosales. Presente, buenas noches. Buenas noches, Joseph, gracias. Jason Rosero. Presente, ingeniero. Ok. Gracias, Jason. Ya está retirada Celina Baicilla. Kevin Valle. Presente, ingeniero. Gracias, Kevin. Caterine Vélez. Presente. Gracias. Darío Zambrano. Presente, ingeniero. Gracias, Darío. Carlos Zamora. Ahí está. Bien. Pico, si está Pico, si está, no recién pudo ingresar. Sí, presente. Ya. Listo, chicos, muchas gracias. No hay deber por ahora. Vamos a ver si la próxima semana ya enviamos un debercito. Quiero hacer algo, pero no sé hasta qué punto. Hay una película que se llama La Estrategia del Caracol.
Solo les dejo con esta idea. ¿Sí? Lo pueden ver en YouTube. Después vemos el trabajo que les voy a enviar con eso. Listo, chicos, cuídense y estamos conversando el día lunes próximo. ¿Sí? Pasen bien, que les vaya súper bien a todos. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Pasen bien, cuídense.